los desconectará de la videoconferencia. Se informa también a todos los participantes, a todos y todas las participantes, conferencistas y asistentes, que el uso de imágenes durante la videoconferencia serán responsabilidad de cada uno de los participantes. La opinión vertida por cada asistente es un comentario personal y no corresponde a la universidad ni a la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. La videoconferencia será transmitida por redes sociales de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano sin ningún costo para los potenciales usuarios. Los usuarios de las videoconferencias pueden compartir el video sin fines de lucro y no hay autorización para modificar el video. El acceso y participación en la videoconferencia es libre y por voluntad propia. No será retribuida económicamente a ninguna persona. Finalmente, les comento que el contenido que se transmita durante este video, que incluye imágenes, audio, video, texto, será compartido sin fines de lucro por redes sociales, canales de YouTube y por los medios que la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano considere pertinentes con fines de divulgación. Ninguna parte de este contenido será editada de forma que se altere el sentido del contenido original. Se asume que ponentes, asistentes, autoridades y público en general, quienes se mantengan en la sala del evento, están de acuerdo con la declaratoria expuesta. Así le preguntamos a la doctora ponente, María Elena Bringas, si usted está de acuerdo con esta declaratoria de difusión de contenido. Claro que sí, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctora María Elena. Buenos días de nuevo, buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Neurobiología del Trastorno del Espectro Autista, impartida por la doctora María Elena Bringas Tobón, perteneciente al Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A nombre de los organizadores de este evento, agradezco ampliamente a las autoridades que hicieron posible que podamos disfrutar de esta conferencia, mismas que nos acompañan esta tarde. En primer lugar, agradecemos a la maestra Diana Selene Ávila Casco, directora de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. Buenas tardes a todas y a todos. Al ingeniero Ramiro Quintero Martínez, secretario académico de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. Buenas tardes, bienvenidos. A la maestra Diana Natalia Lima Villeda, coordinadora de la licenciatura en Educación Especial. Buenas tardes. Y al doctor Josué Antonio Camacho Candia, coordinador de la maestría en Educación Especial y líder del cuerpo académico Educación Especial y Procesos de Aprendizaje. Buenas tardes, bienvenidos todos. La conferencia de hoy forma parte de las actividades del Diplomado en Atención Educativa orientada a personas con trastorno del espectro autista, TEA, impartido a docentes dedicados a la educación especial. Como su nombre lo indica, la conferencia se centra en la neurobiología del trastorno del espectro autista, como uno de los temas a abordar en el primer módulo del diplomado, además de la historia del TEA, aspectos conceptuales, factores de riesgo y etiología asociados al mismo. A continuación, cedo la palabra a la maestra Diana Selene Ávila Casco, directora de nuestra facultad, para que nos dirija unas palabras. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio virtual de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. Este día para llevar a cabo la conferencia Neurobiología del Trastorno del Espectro Autista, impartido por la doctora María Elena Bringas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a quien le agradecemos haber aceptado esta invitación y nuevamente bienvenida, doctora. Como ya se ha mencionado, esta conferencia forma parte de las actividades del Diplomado en Atención Educativa orientada a personas con trastorno del espectro autista para enriquecer el proceso formativo
que todos los lunes, a partir del 7 de septiembre, pues están ustedes llevando a cabo. Sobre todo el interés, ¿no?, del cuerpo académico de educación y procesos de aprendizaje, y en la vinculación con los docentes de educación especial, tanto de los sectores, de los diferentes sectores y de las diferentes jefaturas, pero también de los niveles estatal y federal. Comentábamos antes de aceptar a todos los asistentes a esta reunión con la doctora Bringas, de la importancia de la vinculación, del cual esta facultad siempre ha mantenido este compromiso social con la comunidad, y en este caso, pues con las personas con discapacidad, con las personas con trastorno del espectro autista y con las personas con aptitudes sobresalientes. Dada la importancia que tiene siempre la aplicación del conocimiento directamente en la comunidad y en las poblaciones vulnerables. Reiteramos este compromiso y el lema de nuestra universidad, que se alcance a través de la cultura, la justicia social. Muchísimas gracias, doctor Josué, maestra Natalia, por estas actividades, y a todos los participantes, a todos los asistentes del diplomado, que continúen enriqueciendo esta formación con estas actividades académicas, y pues nuevamente a la doctora María Elena Bringas por haber aceptado esta invitación, y en la medida de lo posible, cuando la contingencia pase, pues recibirla en las instalaciones de nuestra facultad. Muchísimas gracias a todas y todos, y nuevamente bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, maestra Selene Ávila, por sus palabras. Ahora cedo la palabra al doctor Josué Antonio Camacho, moderador de esta conferencia. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Selene por acompañarnos, por impulsar este tipo de actividades, ¿no? Por estar al pendiente desde el diplomado mismo, ¿no? Las gestiones con la UCED y las facilidades y el apoyo que brinda para que todo salga de la mejor manera, ¿no? Igualmente a la maestra Ruth Cervantes, quien también colabora digamos, convencidamente, muy de cerca con el proyecto del diplomado que estamos impartiendo. Y como parte de este diplomado justamente, pues esta conferencia, nuevamente muchas gracias a la doctora María Elena Bringas por disponer de su tiempo, de su disposición, ¿verdad?, para estar con nosotros. Entonces, únicamente quisiera leerles, ¿no?, una pequeña semblanza de la doctora para que pues demos pie sin más a la conferencia. La doctora María Elena Bringas Tobón está adscrita al Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella es química farmacobióloga por la Facultad de Ciencias Químicas, maestra en Ciencias Fisiológicas por el Instituto de Fisiología de la UAP y doctora en Ciencias Químico-Biológicas con especialidad en Neurociencias por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, con mención honorífica cum laude. Como parte de esos estudios de doctorado, ella realizó una estancia doctoral justamente en el Centro de Estudios de las Enfermedades por Priones y Proteínas Plegadas de la Universidad de Alberta en Edmonton, Canadá, con la beca Líderes Emergentes de las Américas, otorgada justamente por ese gobierno, el gobierno canadiense. Posteriormente, realizó un postdoctorado en el Laboratorio de Neuropsiquiatría del Instituto de Fisiología de la UAP, al tiempo en el que participaba en la 11ª Organización Internacional para la Investigación del Cerebro de la Canadian School of Neuroscience de la Universidad de Montreal, de Canadá. Gracias a esto se hizo acreedora de una beca justamente otorgada por la Organización Internacional para la Investigación del Cerebro, que es auspiciada por la UNESCO. Yo dije, algo le pasa porque es la doctora Bringas. La llamada. ¿Cómo? Por ahí es. La doctora Bringas es especialista en temas del neurodesarrollo y neurodegeneración. Ha trabajado con modelos animales de autismo, esquizofrenia, Parkinson y Alzheimer,
De estos trabajos se desprenden 9 publicaciones en revistas internacionales indexadas y ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado en el Instituto de Fisiología de la UAP. Ha sido docente en la escuela, hoy Facultad de Biología, impartiendo la asignatura de Morfología Animal y de la Facultad de Medicina desde 2017, en asignaturas como Fisiología para la licenciatura en Medicina y Fisiología y Farmacología para profesional asociado en Imagenología. Pues una pequeña reseña, ¿no? Para que tengamos este referente de la doctora Bringas, a quien le damos la bienvenida, y sin más, le dejamos el micrófono. Ok, Adelante, muchísimas doctora. gracias, doctor Josué. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Créanme que la agradecida soy yo, la honrada soy yo por por su invitación, por dejarme compartirles un poco de lo que sé de la neurobiología del autismo, y con mucho gusto espero sus preguntas y espero que lo que les comparta aquí sea útil, ¿no? Para su vida práctica, profesional, pero sobre todo, como mencionaba la maestra Selene, que tenga un impacto positivo en los niños, ¿no? Que es con quien finalmente estamos trabajando o quien nos debemos, ¿no? Nuestra vida docente. Entonces, con mucho gusto también espero sus preguntas y también espero poder contestárselas lo más ampliamente posible, que nos permita también el tiempo. Ok, entonces, comenzamos, ¿no? Voy a hablar rápidamente de algunas particularidades y algunas generalidades también del autismo, comenzando pues un poquito por quién acuñó este término, ¿no? Seguramente ustedes estarán enterados de que el primero en utilizar este término, perdón, ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, ya se ve. Gracias. Sí. Ok, entonces les decía, el primero pues fue el psiquiatra, ¿no? Bleuer en 1911, pero él trataba de ocupar este término para lo que estaba viendo en pacientes con esquizofrenia. Los pacientes con esquizofrenia justo mostraban este retraimiento de la sociedad, y entonces pues él decía, ¿no? Que los autistas tendían a encerrarse en sí mismos. Posteriormente, Leo Kanner, allá por 1943, y al mismo tiempo, pero en latitudes diferentes, en países diferentes, Hans Asperger realizaba experimentos, bueno, no experimentos, más bien estudios, ¿no? Con niños con los que ellos decían tenían algunas características con los pacientes autistas. Entonces la pregunta era, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia mucho es la edad en la que se inicia, ¿no? Entonces Kanner, cuando trató de acuñar este término para ciertas características de algunos infantes, decía que los niños autistas vienen al mundo o han llegado al mundo con una incapacidad innata para poder realizar contactos afectivos previstos biológicamente con otras personas y manejar ordinariamente algunas situaciones de la cotidianidad. ¿Por qué es importante hacer énfasis en esto? Bueno, porque realmente es el primer intento, ¿no? De quitar este velo de mitos, de creencias, de maldiciones, cosas que de repente se decían, ¿no? De por qué teníamos a un niño autista. No, aquí él trataba ya de decir que realmente hay un sustrato biológico, ¿no? Hacerlo más pues con este pensamiento positivista de la ciencia, ¿no? Tratar de entender cuál realmente es el sustrato biológico. Y por eso es importante, ¿no? Remarcar esto. Y sobre todo también, bueno, porque desde la biología, si pensamos y suponemos que justo vivir en sociedad es lo que nos hace fuertes, una de las principales debilidades de los niños con autismo, pues es justo esta separación de la sociedad, ¿no? Si lo queremos ver muy biológicamente, pues de la manada, ¿no? Esto nos hace débiles y nos hace vulnerables. Por eso también es bien importante remarcar que sí, hay un sustrato biológico, ¿no? Entonces, rápidamente también, para el diagnóstico, ustedes también ya saben que a partir del 2013, cuando el DSM pues propone una nueva clasificación, ¿no? Y algunas nuevas características del trastorno del espectro autista, pues básicamente nos engloba todo lo que antes tenía, pues ciertas características, ¿no? No era lo mismo hablar de un niño con Asperger o hablar de un trastorno desintegrativo infantil o el síndrome de Rett, que es muchísimo más característico.
No, ahora nos lo engloban pues en un solo espectro, ¿no? Esto evidentemente trajo muchísimas críticas, ¿cierto? Porque pues no podemos tratar a todos los niños igual, si de por sí ya estamos hablando de un espectro, ¿no? Con características que van desde los niños SABAT o las personas SABAT hasta las personas con un gran retraso mental. Entonces también nos complica mucho esto del diagnóstico y sobre todo cuando queremos hablar de la biología, pues es esta mezcolanza, ¿no? Pero bueno, lo que sí podemos sacar de este manual es que hay por lo menos 3 características que se comparten siempre en cualquiera de estos 4 trastornos que antes estaban en el DSM-4. ¿Cuáles son estas características? 3 importantes. Primero, decir que sí, esto es un desorden y que tiene un origen en el neurodesarrollo. ¿Vale? Entonces, no es algo que se haya adquirido una vez que el niño nació y que algunas personas podrían pensar es que no, nadie me dijo que estaba enfermo o parecía normal y de repente se cayó, cosas que de repente hemos escuchado. No, eso tiene un origen completamente en el neurodesarrollo, en la gestación. ¿Cuáles pueden ser su origen? Bueno, vamos a hablarlo más adelante, puede ser genético, pero también puede ser ambiental. Les decía, entonces, ¿cuáles son las 3 características que sí podemos decir o dejar bien claro para tratar de diagnosticar autismo? La primera es que sí, evidentemente existe un deterioro persistente en la comunicación social, nuevamente, la importancia de vivir en sociedad y la interacción social. El segundo es que pueden existir patrones repetitivos y restringidos del comportamiento, ¿no? Muchas actividades, muchos intereses se ven, pues esto, ¿no? Restringidos a un número muy, muy limitado. Y el tercero, finalmente, es que los síntomas tienen que estar presentes desde la primera infancia, ¿no? Y entonces sí nos van a limitar y a entorpecer el funcionamiento diario. La pregunta también del millón, ok, ¿cuál es la prevalencia? Actualmente sí, sabemos que existe una mayor prevalencia en una proporción de 4:1, 4 varones por cada niña, por cada mujer, son los que padecen autismo. ¿Por qué tantos niños y tan pocas niñas? Bueno, de entrada, pues porque existe una teoría, ¿no? La teoría que se conoce como la teoría del cerebro masculino extremo. Es decir, se ha demostrado que por estudios retrospectivos, que mujeres que durante la gestación tenían niveles elevados de testosterona, mucho más, incluso en hombres, ¿no? Niveles elevados de testosterona en hombres y en mujeres, pues los niños desarrollaban autismo una vez que nacían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta testosterona durante la gestación? Bueno, tiene que ver mucho con cómo es que está creciendo la materia blanca. La materia blanca nos referimos a los axones de las neuronas. Específicamente los axones que están integrando, que forman parte del cuerpo calloso. Este cuerpo calloso son una serie de axones que cruzan entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, es decir, nos sirve para conectar ambos hemisferios, ¿no? Entonces, todo parece indicar que esta testosterona está incrementando esta materia blanca, pero además al mismo tiempo está interfiriendo en un correcto desarrollo de la corteza parietal y de la corteza temporal, que actualmente sabemos nos sirve para integrar funciones del lenguaje y de las relaciones que podamos hacer visoespaciales, ¿no? Dónde estamos ubicados, qué es lo que tengo enfrente, qué es lo que tengo atrás, qué es lo que tengo a los lados. Esta integración la realizan sobre todo la corteza parietal y la corteza temporal, ¿vale? También esta prevalencia, actualmente nuevamente sabemos que era un mito lo que suponían Kanner y Asperger allá por la década de los 40, cuando suponían que este era un trastorno limitado a la raza caucásica, ¿no? Y no solamente eso, decían que además era una enfermedad de ricos, ¿no? La palabra actual, una enfermedad de fifís. No, no era tanto así, más bien eran los sujetos de estudio que tuvieron a la mano tanto Kanner como Asperger, ¿no? Actualmente sabemos que ni es exclusivo de la raza caucásica, ni es exclusivo
incluso de una condición social. No respeta color, no respeta raza y tampoco respeta diferencias en clases sociales, ¿no? Entonces, la prevalencia es inmensa por ese sentido. Entonces, con eso sí rompemos ese mito en particular. ¿Cómo ha ido evolucionando la prevalencia? Pues desde que se empezaron a hacer ya estudios poblacionales, los primeros datan de 1960, se hablaba de que existían aproximadamente 4 niños autistas por cada 10.000 nacimientos en promedio en el mundo. Para la década de los 60, pues ya no hablamos de 4 por cada 10.000, ya hablamos de 1 por cada 2.000. Esto se incrementó hacia la década de los 90, casi a 10 veces, ¿no? Ahora decimos 1 por cada 200, y en la década de los 2000 ya nos hablaban de 1 por cada 87, y hasta el año pasado, ¿no? La estadística más reciente nos habla de 1 por cada 50. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Acaso tenemos una epidemia de autismo? ¿Acaso no hay un virus, hay algo en el ambiente que está provocando casos de autismo? Pues realmente no parece ser que sea eso. Más bien hemos mejorado también, o alguna de las hipótesis también es que hemos mejorado y refinado justo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? El diagnóstico. El diagnóstico. Si los profesionales de la educación y los profesionales de la salud sabemos detectar con una mejor claridad donde tenemos a un niño autista, entonces pues lo agregamos a la estadística, ¿verdad? Entonces todo parece indicar que ese es uno de los motivos, ¿no? Un mejor diagnóstico, una mejor comunicación con padres, con niños, y una mejor también profesionalización de, nuevamente, personal educativo y de personal médico, ¿no? Esa es una de las explicaciones, aunque más adelante hablaremos de otra, ¿no? Pero esa es una de las explicaciones, que si se ha incrementado también el número estadísticamente hablando, también tiene mucho que ver con que nos hemos profesionalizado. ¿Qué pasa con esta prevalencia en México? Bueno, es complicado realmente tratar de hablar de una cifra. Yo, de hecho, en el doctorado, cuando estaba realizando estos estudios, busqué información y no la hallé, ¿no? Hallé sí algunos intentos por parte del gobierno federal, por ahí del 2016, 2017, justo en la parte de educación especial, algunos intentos por hacer algún tipo de estadística. El problema es que no había como tal una búsqueda de autistas, más bien había como una búsqueda de niños con discapacidades mentales y ya, ¿no? Teníamos aquí integrados a niños con síndrome de Down, con algún tipo de daño neurológico, pero no como tal a los autistas. Entonces, resulta que sí me topé con que no, desafortunadamente no el gobierno mexicano, pero sí la organización internacional que se llama Autism Speak, ¿no? Los autistas hablan, es como la organización mundial más grande de familiares con autismo, y que además financian, ¿no?, estudios en algunas partes del mundo, y también financian laboratorios de investigación y de generación de nuevos fármacos. Financiaron justo un estudio en México, ¿no? ¿Qué es lo que encontraron en este estudio? Bueno, de entrada les cuento también rápidamente. No se hizo en todo el país, se tomó una muestra, pero bastante significativa, con niños de la Ciudad de México y con niños de Aguascalientes, porque están en asociación con esta sociedad que se llama Clima, seguramente la han escuchado, ¿no? Y tener justo su sede en Aguascalientes, si no me equivoco, no es en Aguascalientes, iba a decir Querétaro, pero no en Aguascalientes, y algunas otras entidades del centro del país. Entonces, ¿qué encontraron? Bueno, ellos se encontraron que cuando iban a hacer las entrevistas a las escuelas regulares, no buscaron específicamente en escuelas especiales, sino en escuelas regulares,
encontraron varios niños con características autistas, ¿no? La mayoría de aproximadamente 8 años, ¿no? En promedio, todos ellos tenían aproximadamente 8 años, y lo que vieron es que no tenían diagnóstico previo, casi el 60%. ¿No? Estaban ya en las escuelas regulares, pero no tenían diagnóstico y cumplían las características del trastorno autista. Además se dieron cuenta que sí, bueno, por lo menos el 40% de los que ya tenían detectados sí asistían a programas de educación especial y ya tenían pues justo este diagnóstico, ¿no? Evidentemente la contraparte de esto. Además de esto, encontraron que aquellos que sí tenían diagnóstico, este 42%, sus padres reportaron, ¿no? Hasta el 90% de los padres de estos niños reportaban que habían notado alguna característica anormal, ¿no? Durante los primeros 3 años de vida de sus hijos. Es por ello que hasta el 78% tuvo un diagnóstico, pero hasta después del 3er año de vida, ¿no? Y el 22% de los que ya estaban asistiendo a un tipo de educación especial lo hicieron hasta los 6 años, cuando actualmente sabemos que una intervención temprana, lo más temprana posible, es lo mejor. Entonces, estamos esperando a que este 40% tenga un diagnóstico hasta los 6 años o más, pero el 60% hasta después de los 8 años y porque alguien vino y se los dijo, ¿no? Entonces, por eso es súper importante también hablar del diagnóstico oportuno. Al hacer esta estadística, ¿no? Y compararla con la población en México, llegaron a la conclusión de que aproximadamente había un niño autista por cada 115 en la población mexicana, aproximadamente el 1%, y eso pues realmente está en concordancia, ¿no? Con lo que se ha reportado a nivel mundial. Ahora bien, esto fue lo que reportó esta asociación. Cuando entonces yo quise hacer investigaciones, pues un poquito más a fondo, ¿no? Les decía, de buscar programas de la SEP, estadísticas así más específicas de autismo, no las encontré. Entonces, con estos datos, sí, si asumimos que hay un niño autista por cada 115 y tomando en cuenta el último reporte del INEGI, que es del 2015, ¿no? Podríamos hablar de que en México existen aproximadamente 94.800 casos, pero esto es básicamente entre 0 y 4 años de edad, sin olvidar que hay una población que sigue sin ser diagnosticada, ¿no? Entre 15 y 19 años estaríamos hablando de casi 300.000 personas, ¿no? 298.000. Al buscar entonces estos datos de la SEP, de la Subsecretaría de Educación Básica, ellos apenas reportan, ¿no? En el programa de fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa, reportan apenas 4.724. Es decir, si yo traslado estos números a redondeos, ¿no? A cifras redondeadas, podríamos decir que solamente 1 de cada 50 están recibiendo atención oficial. Ya no digamos particular, ¿no? Atención oficial y pues que sabemos nos corresponde como parte de nuestros derechos en este Estado mexicano, ¿no? Entonces, 1 de cada 50 es un número bastante pequeño, ¿verdad? Ahora bien, entrando ya al tema de la neuroanatomía, ¿no? Vamos a hablar ya de la biología y específicamente comenzamos por la neuroanatomía. Lo que les presento en esta imagen son gráficas de los estudios que han hecho estos investigadores a lo largo de los años y lo que han encontrado a diferentes edades, ¿no? Entonces, aquí en el eje horizontal podemos ver que tenemos edades de entre 5, 10, 15, 20 hasta 35 años y en el eje vertical podemos observar el porcentaje de diferencia, ¿no? Que podemos encontrar en la línea media, que nos hablaría pues de personas promedio, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por aquí, por medidas que se hicieron del cerebro completo. Se habla de, bueno, todos ellos llegaron a la conclusión de que existe realmente un incremento en el volumen del cerebro.
¿Cómo podemos saber esto? Bueno, por resonancias magnéticas, y también porque ya se ha hecho básicamente imprescindible que los pediatras midan la circunferencia de la cabeza de los niños a lo largo de su crecimiento en la vida extrauterina. Entonces, estos investigadores comprobaron que antes de los 5 años se encuentra así, arriba de esta línea media, ¿vale? Este incremento del volumen cerebral y este incremento de la circunferencia de la cabeza parece ser que va disminuyendo con respecto al promedio conforme estas personas van avanzando en su edad. Pareciera ya que cuando llegamos a la edad adulta ya no existen realmente diferencias en comparación con la población promedio. Otro aspecto que también se ha estudiado es decir, bueno, hay un incremento del cerebro, pero ¿qué está creciendo más? En los cuerpos neuronales, ¿no? Los somas o los axones de estos somas, de estas neuronas. Pues parece que son los dos, ¿no? Primero se reporta un crecimiento lento de la materia gris. O sea, parece que sí existe un crecimiento, sí, pero un poco más lento, ¿no? De este número de neuronas. Nuevamente, al inicio de la vida, antes de los 4 años de edad, se vuelve muy, muy diferente con respecto a la población promedio, pero además esto se mantiene, es persistente, aunque hay que tener aquí algunos asegúnes. Este incremento de la materia gris es en la mayor, bueno, este incremento o crecimiento lento es en la mayoría de los núcleos cerebrales, pero hay núcleos como la corteza cerebral y la amígdala que muestran un crecimiento, ¿vale? Eso lo demostró Kurchens en el 2001, ¿no? Entonces hay que tener aquí en cuenta algunas particularidades. Hay sí regiones del cerebro como la corteza y la amígdala que muestran un crecimiento. En cuanto a la materia blanca, como les comentaba anteriormente, producto, parece ser que de esta teoría de la testosterona o del cerebro masculino extremo, es que existe este incremento en la materia blanca, ¿no? Los axones están creciendo muchísimo y se puede notar también nuevamente al inicio de la vida, ¿no? Antes de los primeros 4 años, la diferencia con la población en promedio, pues sí, es bastante significativa. ¿Por qué es importante hablar de este crecimiento en materia gris y materia blanca? Bueno, porque como les comentaba al inicio de esta charla, este es un trastorno de la neurogénesis, ¿no? Del neurodesarrollo. Y el neurodesarrollo comienza pues a partir de las primeras semanas de vida, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, antes de las 12 semanas de vida, cuando se están llevando a cabo procesos como la neurulación o la neurogénesis, ¿no? Este crecimiento de neuronas y esta diferenciación de las neuronas, pues migración, ¿no? También migración de las neuronas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a partir del núcleo central, ¿no? A partir del tubo neural que posteriormente dará origen al sistema nervioso central, las células comienzan a moverse, ¿no? Es este proceso de migración, justo, ¿no? Van migrando y se van asentando en las regiones a las que después darán origen en estos núcleos, ¿no? Parece ser que el espectro autista tiene su origen justo en el cierre del tubo neural. Por lo tanto, cuando se están llevando a cabo la migración neuronal, ya están migrando las células con un cierto trastorno, ¿vale? Por ahí de las semanas 12 a la 16, 18, 20 semanas, ya empezaríamos a hablar del proceso de diferenciación celular, es decir, esas células que partieron del tubo neural llegaron a su base, ¿no? Por así decirlo, en el cerebro, ¿no? La que tenía que ser neurona de corteza va a la corteza, la que tenía que ser neurona de amígdala va a la amígdala, la que tenía que ser neurona del hipocampo va hacia el hipocampo, y allí se asientan y comienzan a diferenciarse. Algunas células van a ser neuronas y algunas otras células van a pertenecer a las células gliales, ¿no? Ambas son importantes para el metabolismo del cerebro, pero nuevamente ya van con un daño, ¿no? Con una diferencia.
Además, en esta etapa también ocurren algunos procesos de apoptosis, de muerte celular programada. Además, se programa la apoptosis en aquellas que todavía no van a morir, pero algunas también en el proceso van muriendo. Existe también durante esta neurogénesis, durante este neurodesarrollo, el proceso que se conoce como crecimiento, ¿no? El crecimiento del cono axónico. Una vez que esta neurona ya se instaló donde tiene que instalarse, comienza a crecer su axón y comienza a viajar hacia otros núcleos con los que hará contacto, ¿vale? Es un proceso que se lleva a cabo desde la semana 20 más o menos hasta el nacimiento, pero nuestro neurodesarrollo no termina allí, nuestro desarrollo continúa con la sinaptogénesis incluso después del nacimiento. ¿Y qué es la sinaptogénesis? Bueno, cuando esta neurona que mandó su axón a otra región, pues encuentra a otra neurona, por ejemplo, supongamos es una neurona de la corteza motora, bueno, ahora va a encontrar a otra neurona que va a mandar la información de regreso a, por ejemplo, para mover un brazo, ¿no? Esta sería una neurona, por ejemplo, del estriado, ¿no? Del núcleo estriado, entonces van a hacer un contacto sináptico y a eso se le conoce como sinaptogénesis, ¿vale? Además de esto, no solamente el axón ha mandado una sola ruta de comunicación, este mismo axón también puede estarse ramificando, ¿no? Para poder llegar a algunas otras neuronas. A esto se le conoce pues como eso, ¿no? Como el famosísimo pruning axonal o ramificación axonal. Una vez que también hemos nacido, y por ahí después de la semana 28 y hasta los 2 años, o incluso más de los 2 años, podemos hablar del proceso de mielinización. Cuando este axón, ¿vale? Tiene es recubierto a partir de las células gliales, ¿no? De los oligodendrocitos, por mielina. Esta capa de mielina lo que nos va a permitir pues justo es tener un contacto y una velocidad de transmisión sináptica mucho más rápida, ¿no? En términos generales. Entonces, es por eso que es importante suponer, ¿no? Y darnos cuenta que no podemos esperar que todos estos procesos biológicos tan complejos se lleven a cabo sin ningún tipo de secuela cuando nuevamente todo el proceso comenzó mal, ¿no? A partir del tubo neural. Otras cuestiones importantes de la neuroanatomía que son muy características del autismo, pues es, por ejemplo, el decremento en el volumen del cerebelo, y no solamente un decremento en el volumen, este es un niño autista y este es el cerebelo de un niño promedio, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es bastante notoria esta reducción en el volumen, pero repito, no solamente en la reducción en el volumen, también en el número de neuronas que se llaman células de Purkinje. ¿Por qué son importantes estas células de Purkinje? Bueno, porque ellas se encargan de controlar toda la información que pasa por el cerebelo, desde la médula espinal hacia el encéfalo y del encéfalo de regreso hacia el exterior. Entonces, estas diferencias nos hacen entonces también entender algunas características de los autistas. Por ejemplo, a ver, si el cerebelo normalmente me ayuda a coordinar actividades motoras voluntarias en una retroalimentación con mis receptores sensoriales, pues claro que vamos a ver entonces muchos trastornos, ¿no? Muchas características de exacerbación de los sentidos, ¿cierto? Niños que no permiten que los toquemos, que la luz los afecta demasiado, que el sonido extremo los afecta demasiado. Bueno, sí, puede tener su origen en que este cerebelo no está filtrando adecuadamente esta información sensorial, está entrando en demasía, y como está entrando en demasía, pues no lo podemos controlar porque no tengo con quién controlar. Estas células de Purkinje se encargan de hacer ese trabajo y ahora ya no las tengo, no tengo un menor número. También se encarga el cerebelo normalmente de mantener, por ejemplo, la postura, ¿no? Y de mantener y controlar movimientos estereotipados, ¿no? Normalmente, si el cerebelo me servía, por ejemplo, para
aprender a nadar, ¿no? O la marcha o recortar. Bueno, esos son, por ejemplo, movimientos estereotipados que nosotros podemos controlar a voluntad. Pero cuando el cerebelo nos está fallando, ya no hay forma de controlarlos a voluntad y sí podemos ver estas famosas estereotipias, ¿no? Que ya son, bueno, se convierten en movimientos involuntarios en los autistas. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es el origen de estas anormalidades? Bueno, pues hay de entrada dos hipótesis, ¿no? La primera que tiene que ver con la genética, es decir, hermanos de autistas tienen hasta 4% más probabilidad de padecer autismo que aquellos niños que no tengan hermanos autistas, pero resulta que cuando se analizaron a gemelos, pues esta teoría se derrumbó porque en el caso de los gemelos monocigóticos, donde se supone, ¿no? Ya sabemos, compartimos básicamente el 100% de nuestros genes, pues a veces sucedía que un gemelo monocigoto tenía autismo y el otro no. En cuanto, en el 70% de los casos, solamente tenían, bueno, compartían el autismo, pero el 30% no, ¿no? En el 30% un hermano era promedio y el otro hermano era o es autista, ¿no? Entonces, bueno, y con los disigóticos, pues es muy parecido, ¿no? Sí es ligeramente más alto, pero es muy parecido a los hermanos normales, ¿no? Los famosos cuates, pues son, pues como otros hermanos más, y por lo tanto, se parecen mucho los porcentajes. Entonces, justo este no 100% de prevalencia de los gemelos monocigóticos nos hizo pensar pues que a lo mejor había otra cosa, ¿no? No simplemente era la genética. Entonces, pero sí en la hipótesis genética están implicados algunos cromosomas que ya están bien identificados, que dan origen a algunas proteínas que se llaman, por ejemplo, neurexinas, vamos a hablar de ellas. Otros que se llaman, unas proteínas que se llaman neuroliginas, que nos ayudan estas para el mantenimiento de la sinapsis, ¿vale? Ahorita les explico más rápido a qué se refiere esto. Y algunas otras que tienen relación con el receptor para el neurotransmisor conocido como GABA. Este es un neurotransmisor inhibidor. ¿Y por qué nos preocupamos si es inhibidor? Bueno, es que realmente nosotros mantenemos una conducta, ¿no? Ante la sociedad y funcionamos básicamente a partir de inhibición. Si nuestro cerebro estuviera todo el tiempo excitado en todas las regiones y no existiera este control de la inhibición, pues no tendríamos, por ejemplo, alumnos sentados, ¿no? En la banca, en el pupitre, tratando de hacernos caso, ustedes mismos, ¿no? Ahorita están manteniendo pues cierta inhibición, en lugar de, no sé, ir a ver la tele, pues están aquí, a lo mejor algo que quisiéramos hacer, no lo hacemos porque nos estamos inhibiendo, ¿verdad? En nuestra conducta. Y para esto nos sirve pues el GABA. Y cuando no tenemos o tenemos alguna alteración en este receptor, también podemos tener algún tipo de conducta autista, ¿no? En esta hipótesis genética, este es un mapa, o es el mapeo de los genes que se han reportado con mayor prevalencia en las personas autistas. El TSS1 y el 2 están muy involucrados, además de con el autismo, con algunos tumores benignos en el cerebro. Esto está muy conectado con un gen en el cromosoma X, que es el FMR1, que está reportado como el gen o un gen que propicia la ansiedad, la hiperactividad, la baja interacción social y las conductas repetitivas. El gen que codifica para el CNTPA2, del que hablábamos hace rato, no lo tengo aquí, el de las neurexinas, y ahorita nuevamente les voy a decir con mayor importancia para qué me sirven, pues sí, está implicado, por ejemplo, con trastornos en el desarrollo del lenguaje, ¿vale? Y finalmente, los genes que dan origen a las proteínas Shank y a las neurolexinas y neurexinas, pues están asociados al incremento de la presencia de conductas como autolesión y baja socialización, así como déficit en el aprendizaje y la memoria, ¿vale? Entonces, ¿para qué me sirven esas proteínas? Les comentaba hace un momento, cuando se generan las sinapsis de un axón, ¿no? Con una dendrita en otra neurona, bueno, no podemos simplemente pensar que esto es una liberación de un neurotransmisor, de este lado se va a encontrar su receptor y ya va a estar todo muy bonito sin que nada más pase. No, para que, por ejemplo, los neurotransmisores se liberen, requerimos de estas proteínas.
Antes de que esto pase, antes de que se libere el neurotransmisor, requerimos por lo menos 7 proteínas diferentes para que se ancle la vesícula y se liberen los neurotransmisores. ¿Para qué me sirven entonces? Pues para tener una función neuronal ordenada. Y esto es algo que estamos viendo que carecen, estas proteínas no están presentes en los pacientes autistas. Pero todavía más, en la postsinapsis, en la célula que está recibiendo al neurotransmisor, resulta que también deberíamos tener una unión, un anclaje. ¿Cómo esta neurona presináptica se va a anclar con la célula postsináptica? Bueno, pues para eso ahí requerimos a las neurexinas, ¿no? Estas proteínas cuyos genes sabemos están alterados, ¿no? En la transmisión sináptica de los autistas. Les pido una disculpa, creo que la lluvia me está jugando una mala pasada. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan claro o escuchan más a la lluvia que a mí? Se escucha fuerte y claro, doctora, Okay. la lluvia no se escucha. Ah, perfecto, perfecto, me preocupaba mucho la lluvia. Ok, entonces les decía, estas neurexinas pues me ayudan para poder sí tener este anclaje y decir, a ver, tu neurona que venías de la corteza te tienes que conectar con esta neurona que es del hipocampo y mantener esa unión estrecha. ¿Quién me ayuda a mantener ese anclaje en esas neuronas? Estas proteínas llamadas neurexinas. Son tantas y tan variadas que sabemos que tenemos hasta 100 diferentes tipos de neurexinas que nos van a dar especificidad sináptica. Pero con los niños autistas no tenemos estas proteínas, ¿no? No tenemos esta especificidad y entonces las neuronas cuando comiencen a migrar y a diferenciarse, permítanme, les pongo esta nuevamente, cuando las neuronas comiencen a migrar y a diferenciarse, no tenemos justo esta proteína que va a permitir ese anclaje, ¿no? En esta parte de la sinaptogénesis. No tengo quien me guíe, no tengo quien me lleve al lugar correcto y por lo tanto esta sinaptogénesis se ve alterada, se ve modificada, ¿vale? Es por eso que es súper, súper importante hablar de estas neurexinas. Pero bueno, como les comentaba, ¿cómo es que hemos llegado a estas conclusiones? ¿Qué es lo que nos ha llevado a suponer que estos genes realmente son importantes? Bueno, les voy a mostrar aquí un video en el que unos investigadores de China, de hecho, se pusieron a investigar qué es lo que estaba pasando cuando tenían a un mono transgénico justo con un gen de los que les comenté. Entonces, noten a este mono, ¿no? A este mono blanco. Tienen insertado este gen para macaco y si se dan cuenta, se aísla. ¿Qué más encontraron? Conductas en las que, por ejemplo, mostraban ansiedad o hacían giros dentro de su jaula, ¿no? Al tener justo este modelo transgénico. A esto le conocemos pues como eso, como conducta de giro, una conducta estereotipada que está presente en estos monos, ¿no? Además de estas conductas estereotipadas, no se muestran aquí, pero también es cierto que encontraron algunos tipos de autolesiones. Y nuevamente vean, estos monos se aíslan. Cuando normalmente sabemos los monos pequeños, ¿no? Los monos infantes, están todo el tiempo jugando en manada, ¿no? O en camada. Y eso no pasa cuando tenemos esta alteración, vean, para la proteína MEXCP2, ¿no? Entonces, sí sabemos que tenemos un sustrato biológico, sí sabemos que hay ciertos genes asociados a estas proteínas que cuando se altera el gen, pues tenemos este tipo de conductas, ¿no? Y con estos monos es bien, bien característico. Ahora, les comentaba, no todo es genética y no todo es genética que les decía, en los gemelos monocigóticos hasta el 30% no compartían esta generación de autismo. Entonces, podríamos hablar de que existe alguna otra sustancia tal vez, ¿no? Algún otro proceso durante la neurogénesis, ¿no? Durante la gestación que esté en el ambiente, pues sí, de hecho se generó esta hipótesis ambiental, ¿no? ¿Qué nos dice esta hipótesis ambiental? Bueno, que tenemos algunos factores o experiencias estresantes durante la gestación que hacen que las madres activen en demasía su sistema inmunológico y
existe entonces una alteración de los genes, no una alteración epigenética. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el gen ya venía dañado? No, el gen se dañó en el proceso, básicamente, ¿no? En palabras muy simples y coloquiales, el gen se ha dañado en el proceso y eso le conocemos como epigenética, se ha alterado en el proceso. Entonces, ¿por qué estos factores estresantes? Bueno, se demostró, por ejemplo, que en niños cuyas madres estuvieron, por ejemplo, en situaciones de guerras, como la Segunda Guerra Mundial, las guerras del Golfo, las guerras de Serbia, la mayoría de estos niños desarrolla algún tipo de trastorno. Por ejemplo, depresión, por ejemplo, conductas suicidas, y en algunos casos podrían generar, pues esto, ¿no? Alteraciones en el desarrollo y la programación. Perdón, algo pasó que me silenciaron. ¿Puedo continuar? Sí, adelante. Por favor, doctor. Ok, les decía entonces rápidamente, por la cuestión del tiempo, ¿verdad? El eje que se conoce, bueno, el que se activa, ¿no? El eje de la cortisona, del cortisol, se presenta cuando justo estamos estresados, alterados, con miedo. Otro tipo de factor que puede estar interfiriendo en esta alteración epigenética son incluso infecciones de virus, rubéola, influenza, ahora no sabemos si el COVID, esperemos que no, por favor, ya no más, y alguna exposición a algunas sustancias como por ejemplo el etanol, la talidomida o el ácido valproico. Pero también hay que añadirle ahora los contaminantes ambientales, el ozono, el monóxido de carbono, los óxidos de azufre, hidrocarburos aromáticos, algunos productos de la combustión de estos hidrocarburos, ¿no? De la combustión del diésel, metales pesados que se encuentran en el ambiente, por ejemplo, cerca de regiones mineras, donde se hace minería a cielo abierto, o los organofosforados que se ocupan como pesticidas, ¿no? Que se ocupan para, por ejemplo, en la agricultura, para, pues, como eso, como pesticidas para evitar que las verduras, las frutas se llenen de plagas, ¿no? Este tipo de exposición también puede ser el causante de que ahora estemos viendo un incremento también en la prevalencia. ¿Se acuerdan que hace rato lo mencionábamos? A ver, un incremento, pues sí, es producto de que sabemos detectar más fácilmente a estos niños, pero también es cierto que la exposición a este tipo de agentes durante la gestación, y me refiero a la gestación temprana, las primeras 3 semanas de vida, los primeros 24 días de la gestación, que incluso es cuando muchas madres ni siquiera saben que están embarazadas, ¿no? Entonces menos van a tratar de evitar este tipo de situaciones. ¿A qué nos lleva esta exposición a este tipo de agentes, ¿no? Del etanol, los hidrocarburos, todo lo demás, pues nos lleva a tener un proceso que se conoce como producción de radicales libres. Esta producción de radicales libres por diferentes vías nos lleva a tener daños en la mitocondria y finalmente un incremento también, por ejemplo, vean aquí en la oxidación del DNA, un incremento en la oxidación de proteínas, un incremento en la peroxidación lipídica, es decir, estamos básicamente dañando la membrana de nuestras células, en este caso de nuestras células neuronales. Tan es así que estas van hacia apoptosis, ¿no? Mueren, muchas de ellas mueren. Entonces, eso también puede explicar por qué al inicio de la vida hay un crecimiento lento de la materia gris. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Un crecimiento lento de los somas. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucho estrés oxidativo y eso nos está llevando pues a la muerte neuronal, ¿vale? ¿Cómo hemos sabido esto? Pues también gracias a los modelos animales. Hay uno particular que se conoce como modelo por activación inmunológica materna. Lo que hacemos justo es esto, ¿no? Hacer una alteración del sistema inmunológico para ver si efectivamente existe esta alteración epigenética y finalmente en la programación neuronal, ¿no? Entonces, déjenme regresar por mi marcador aquí, ¿no? Ese modelo nos sirve para justo
tratar de estudiar esta activación del sistema inmunológico. ¿Cómo se hace? Pues se hace a partir de toxinas de bacterias, ¿vale? Estas toxinas de bacterias liberan algunas sustancias que se conocen como lipopolisacáridos o ácido propiónico. Pero también este ácido propiónico lo podemos encontrar como un subproducto de los yogurts comerciales, ¿vale? Este tipo de bacterias también producen este ácido propiónico y pues los consumimos normalmente como si no pasara nada, pero pues realmente hay una alteración también de la microbiota. Entonces, nuevamente regresamos también a la alimentación y por eso aplaudimos, bueno, particularmente aplaudo el etiquetado frontal, ¿no? Que se acaba de aprobar, que nos digan más cosas de lo que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, cuando se libera este lipopolisacárido, se activan en la placenta, ¿vale? De las ratas gestantes en este caso, pues varias interleucinas, ¿no? Las interleucinas forman parte de las proteínas de activación en la inflamación. Entonces, lo que estamos provocando es que se activen algunas proteínas que se llaman JAK y STAT3, que están controlando justo cómo el DNA se va replicando. Entonces, sí, el DNA tiene alteraciones porque inducimos una activación del sistema inmunológico. ¿Qué es lo que veríamos después? Pues una cascada, ¿no? De efectos diferentes en el feto. En este tipo de experimentos, nuevamente les quiero mostrar rapidísimo cómo esta rata de este modelo, vean, igual que los monos, genera esta conducta de giro, ¿vale? Y además, las otras ratas, bueno, esta es una rata haciendo conducta de giro, conducta estereotipada, y en este caso, en esta parte inferior, vemos que dos ratas que normalmente conviven, porque eso sí, las ratas son muy sociables, muy sociables, viven en manadas y se cuidan entre ellos, e incluso madres pueden lactar a crías que no son suyas, entonces hay muchísima convivencia en las ratas, pero vean aquí, ratas de este modelo pues no conviven, ¿no? Y esto realmente es un indicador de que pues el modelo para tratar de estudiar autismo pues funciona, ¿no? Este es uno de la activación del sistema inmunológico. Y el otro, que es con el ácido valproico, tiene que ver más bien con cómo el GABA, ¿se acuerdan de ese GABA que les dije que nos funcionaba para la inhibición? En el neurodesarrollo se sobreactiva con algo muy parecido, que es el ácido valproico, ¿vale? Entonces, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, porque las madres epilépticas que tenían como monoterapia para, pues justo la epilepsia al ácido valproico, sus hijos generalmente mostraban atributos del sistema, del espectro autista, ¿no? La mayoría también mostraba retrasos en el habla, problemas de aprendizaje, problemas conductuales y hasta un 11% de ellos eran diagnosticados como autistas, ¿no? Entonces, pues llegamos a la conclusión de que podíamos hacer un modelo animal utilizando este ácido valproico. ¿En qué momento se aplica este ácido valproico? Bueno, pues en el momento que coincide en la rata con el cierre del tubo neural en los humanos. Y en los humanos, les decía, este cierre del tubo neural es antes del primer mes de gestación, ¿no? Entre los días 24 y 26. Nuevamente, muchas mujeres no saben que están embarazadas a esa temprana edad de gestación, ¿no? Entonces, lo que yo hago, o hacía, más bien hacía, era administrar este valproato a las ratas, y actualmente sabemos, o por qué lo hacemos, bueno, porque en la placenta tenemos proteínas, tanto en la placenta de los humanos como en la placenta de las ratas, que pueden propiciar el movimiento del valproato desde la sangre de la madre hacia la sangre fetal, y esta pues inevitablemente y eventualmente llegará al cerebro en formación del humano y de la rata. ¿Qué sabemos que hace este ácido valproico? Bueno, al activar o al incrementar las especies reactivas de oxígeno, puede aquí, en diferentes rutas metabólicas, puede propiciar justo esto, ¿no? La destrucción de las neuronas en formación.
¿vale? La destrucción de las neuronas en formación y llevarlas a apoptosis, y también modular unas enzimas muy, muy importantes que son las histonas acetiltransferasas y las histonas de acetilasas. Son dos enzimas que están trabajando en el momento en el que se están replicando las células. En el momento de mitosis, en la neurogénesis, estas enzimas propician que los cromosomas y el DNA se abra, se replique y se cierre. Se abra, se replique y se cierre, ¿no? El cerrar el DNA pues evita que se siga produciendo más proteína de la que debiera y haya un control estricto, ¿no? Al cerrarse el DNA hay un control estricto en la mitosis y en la proliferación celular. Cuando el valproato está presente, no tenemos ahora el cierre, ¿no? Entonces mantenemos más tiempo abierto el DNA con, bueno, consecuencias desastrosas, ¿no? En un incremento de la proliferación, pero descontrolado, ¿no? No hay un orden allí. Entonces, con los modelos de activación inmunológica materna y los modelos de valproato, pues hemos podido reproducir en humanos pues algunas alteraciones, ¿no? Que podemos sí encontrar en el espectro autista, y por eso es que decimos que forman parte de la neurobiología, ¿no? Hay alteraciones que tienen que ver con, la activación del sistema inmunológico de la madre, y muchas que tienen que ver con la sobreactivación del sistema de oxidación, ¿no? Oxidación y reducción. El tratamiento de los autistas es algo que también, justo por ser un espectro, no podemos decir que todos los autistas deben ser tratados con el mismo esquema, ¿no? Pero sí es cierto que si ahora sabemos que existe un incremento de estrés oxidativo en estos niños, pues podemos dar terapia contra el estrés oxidativo. Ejemplos, vitamina B12, hay algunos trabajos pioneros de oxígeno hiperbárico, hay que dar en la dieta ácidos grasos con omega 3, para tratar la inflamación crónica, que ya demostramos que existe por el modelo de activación de la respuesta inmune materna. Podemos dar antiinflamatorios como el mismo ibuprofeno, paracetamol también, ¿no? Para el desequilibrio de los neurotransmisores podemos hablar del uso de antipsicóticos. Para el desbalance de nuevamente neurotransmisor, el GABA con el glutamato, pues podemos dar anticonvulsivos, ¿no? O algunos psicoestimulantes como el Ritalin. Y para los estresores ambientales, pues no nos queda de otra más que la terapia conductual, ¿vale? Yo trabajé particularmente con un fármaco que se llama cerebrolicina, que ya había sido usado previamente para trastornos de la neurodegeneración. A ver, ¿cómo que neurodegeneración? ¿Y qué tiene que ver el autismo con Alzheimer, esquizofrenia, Parkinson y accidente cerebrovascular? Esas son enfermedades de adultos mayores. ¿Por qué quieres probarlo con autistas? Bueno, en este caso con ratas autistas infantes. Pues porque hay una neurodegeneración desde la proliferación celular. ¿Se acuerdan? Desde allá, desde que se estaban diferenciando las células, desde allí comenzó un proceso de neurodegeneración. Entonces, aunque se considera al autismo como un trastorno del neurodesarrollo, también es cierto que tiene algunas características de la neurodegeneración. ¿Qué encontramos con este fármaco? Bueno, pues que puede ser neuroprotector, neurorestaurador, participa en la plasticidad celular y puede restaurar la neurogénesis. No me quiero detener mucho allí, más bien les quiero mostrar cómo es que con esta cerebrolicina pudimos mejorar la conducta de estas ratas autistas, ¿no? Entonces, vean, estas son ratas que les decía que, digamos, son ratas sin tratamiento, ratas control. No sé, que espero que las alcancen a ver. Aquí son dos bolitas que están juntas, y son dos bolitas de pelo juntas porque son ratas de 21 días de edad, de 3 semanas, y están en un ambiente nuevo, un ambiente extraño, y prefieren estar juntas a estar separadas, ¿no? Estas son ratas, aquí en la línea roja, que también tienen 21 días, pero son del modelo autista, y noten cómo inmediatamente que han llegado se han separado, ¿no? No van juntas a ningún lado, no conviven, no hay interacción social. Pero cuando les damos esta cerebrolicina,
pues vean, por lo menos vemos algunos encuentros, ¿no? Esto de que se estén oliendo, de que se sigan, de que haya cierto acercamiento, nos habla de que es cierto, el estrés oxidativo generado por el ácido valproico y el estrés oxidativo y esta malformación de genes o esta proliferación anormal de las proteínas nos genera, pues esto, ¿no? Trastornos autistas o conductas autistas. Rápidamente también, para seguir hablando de la neuroanatomía y de la neurobiología, los núcleos, ¿no? del sistema que se conoce como sistema límbico, que están súper involucrados en el desarrollo de las conductas autistas, pues específicamente o muy particularmente pueden ser el hipocampo, que se encarga de pues, cuestiones cognitivas, ¿no? La corteza prefrontal, que les decía, pues nos ayuda a regular nuestra conducta social, ¿no? Aprender a comportarnos en sociedad y convivir en sociedad, y evidentemente la regulación del comportamiento emocional. El núcleo accumbens es el núcleo encargado de las emociones y de las respuestas que tienen que ver con el placer, pero también con movimientos, ¿no? Movimientos en respuesta a emociones. ¿De dónde vienen esas emociones? De la amígdala, ¿no? Entonces sabemos que las personas autistas y de los modelos animales tienen alteraciones del hipocampo, de la corteza, del accumbens y de la amígdala. Específicamente de la amígdala sabemos que está exacerbada su actividad biológica, ¿no? Está por encima del promedio. ¿Qué tanto encima? Bueno, pues, ¿qué tanto arriba del promedio? Pues hasta un 30 o 40 y en algunos casos hasta el 50% de actividad, ¿no? Entonces, esto nos genera, pues, evidentemente, miedos, fobias, ansiedad y una inteligencia social pues hacia la baja, ¿no? Entonces no podemos descartar qué es lo que esté pasando con estos núcleos ya en forma pues un poco más general, ¿no? ¿Podemos estudiar esto en ratas? Sí, sí podemos. ¿Vale? Yo puedo hacer comparación del cerebro humano con el cerebro de las ratas y sí se puede, porque sabemos que pues estas regiones también están conectadas de la misma forma en rata que en humano. Por eso nos atrevemos a decir que sí, que esta neurobiología del autismo pues se puede estudiar en este tipo de modelos animales, ¿vale? Como les había mencionado anteriormente, ¿cuál sería la consecuencia de una exacerbación de la formación de sinapsis por el exceso de materia blanca? Bueno, si nosotros hacemos una comparación, por mi lápiz acá, no, en rojo, permítanme. Si nosotros hacemos una comparación aquí arriba en morado, sería cómo está creciendo la población de contactos sinápticos en el autismo, en pacientes promedio o en promedios, en esquizofrenia y en Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer en azul, pues vamos a ver que durante la infancia pues tenemos un incremento de contactos sinápticos bastante interesante, ¿no? Esto es lo que nos hace diferentes a los niños autistas con los niños, por ejemplo, que a la postre desarrollarán esquizofrenia. ¿Vale? Los niños con esquizofrenia mantienen un neurodesarrollo que pareciera normal, pero que se ve limitado o se ve disminuido este crecimiento de contactos sinápticos después de hecho de la pubertad, ¿no? Esto es lo que hace diferente a los autistas de los esquizofrénicos. Y bueno, en el Alzheimer, pues sabemos que sí, hay una baja importante en los contactos sinápticos, pues a partir de la edad adulta, ¿no? O muy después de la edad adulta. Algunas personas podrían creer, oye, pero es que si tienes más espinas, tienes más contactos sinápticos, pues eso nos hablaría pues de una mayor inteligencia, ¿no? Es que sí, miren, muchas espinas, muchos contactos sinápticos, pues entonces los niños deberían ser todos ellos más inteligentes. No, porque como decía Paracelso, ¿no? El alquimista Paracelso, todo en esta vida es veneno, solo depende de la dosis. Y si nosotros partimos de una base, de una línea normal, podríamos ver un número, supongamos aquí un ejemplo muy burdo, ¿no? 3 contactos sinápticos en estas 3 neuronas, donde no tenemos presencia de autismo. Con autismo están ocurriendo 2 cosas contrarias al mismo tiempo. Es decir, durante la plasticidad sináptica, durante la formación de espinas
podríamos tener como consecuencia de un incremento de la excitación en una neurona, bueno, esta neurona no puede estar sobreactivada todo el tiempo. ¿Qué es lo que va a generar a la postre? Una baja en los contactos sinápticos. Entonces, en el autismo, este número incrementado de sinapsis me está sobreactivando algunas células que no deberían estar sobreactivadas, y entonces la respuesta de la siguiente célula pues va a ser inhibirse, va a generar menos contactos sinápticos, y seguimos hablando todavía del neurodesarrollo y de la primera infancia, ¿vale? Antes de los 3 años está pasando todo esto. Pero también otra neurona que no le llega la información adecuadamente, ¿no? Esta señal primera que está llegando de forma diferente a 2 neuronas, a la última, pues si no me está llegando información, ¿qué debería hacer? Pues a lo mejor incrementar ahí sí mis contactos sinápticos para que la poca información que me esté llegando tenga forma de captarla. Entonces, podemos tener una baja en los contactos sinápticos, pero también como respuesta podría tener un incremento en el número de sinapsis en otras regiones, ¿no? Entonces, sí, se convierte ese cerebro en formación, pues, en un caos, ¿verdad? No podemos decir nunca, nunca, nunca que porque haya un mayor número de contactos sinápticos, esto nos va a generar inevitablemente una mayor inteligencia. Eso no va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos en el laboratorio para tratar de responder también estas teorías? Pues ocupamos algunas tinciones, ¿no? Donde buscamos neuronas, déjenme pasarme para acá, aquí está, por el tiempo, por cuestión de tiempo, ¿no? Analizamos las neuronas, hacemos unas reproducciones bidimensionales y luego medimos qué tan largo es la neurona, ¿no? Y qué tan largo y qué tan ramificada está esta neurona. ¿Y por qué ramificada? Bueno, porque con cada ramificación esta neurona se especializa en algo, ¿no? Entonces, entre más compleja sea la ramificación, pues también mayor complejidad tendrá para absorber información, ¿vale? Analizamos justo las áreas que les mencioné de corteza, de amígdala, de hipocampo y de el accumbens, y encontramos cosas bastante interesantes. En resumidas cuentas, también por cuestiones de tiempo, les comento que en rojo tengo lo que pasó con las ratas autistas, en azul mis ratas control, y en rosa aquellas que tienen el fármaco cerebrolicina, que les había comentado, ¿no? Entonces sí podemos ver que con respecto a los controles, a diferentes edades, trabajamos con ratas de 21 días, que corresponde algo así como a los 3 años de vida en el humano, 35 días que corresponde a la adolescencia del humano, y 70 días que corresponde a la etapa de adulto joven, por ahí de los 20, 25 años. Entonces podemos ver que las ratas autistas durante toda la vida, en la corteza prefrontal, pues tienen una baja en el número de contactos sinápticos, ¿vale? Esto que encontramos aquí en la pubertad nos llamó mucho la atención porque pues pareciera que no hay diferencias, pero es que en la pubertad tenemos un proceso que se conoce como podas sinápticas, un proceso de neuroplasticidad para hacer una composición o un rearreglo, un ajuste a mitad de la vida, ¿no? O adolescencia, en el que las hormonas son este estímulo que requieren las neuronas para poder reorganizarse, y todos los contactos sinápticos que se generaron durante la gestación, pues si ya no los estoy ocupando, se vayan, ¿no? Es justo esto, como cuando tenemos un arbolito que ya no tiene forma, entonces vamos, lo podamos, le damos forma y esperamos que las nuevas ramas que surjan de allí, pues sean para nuevos conocimientos, ¿no? Para adquirir nuevas habilidades. Por eso es que vemos esto en la poda sináptica en estas ratas. Bueno, creemos que es eso, ¿no? Y nuevamente vemos que en la corteza, pues las ratas autistas, suponemos que igual que los humanos, han tenido una baja en su número de contactos sinápticos a lo largo de la vida. Pero como les mencionaba, en la amígdala puede pasar lo contrario. En la amígdala vemos que cuando las ratas llegan a la edad adulta, han incrementado su ramificación. Son neuronas que entonces se encuentran muy activas en ramificación, pero el número de contactos sinápticos está
por debajo, ¿no? Entonces, es interesante también tratar de ocupar este tipo de modelos para poder explicar lo que estaría pasando con las ratas y con los humanos. Y nuevamente, la pregunta quedaría en el aire. ¿Existen las ratas autistas? Es cierto que podemos tratar de reproducir estos trastornos neuropsiquiátricos en roedores y entonces decir que sí, que existe una neurobiología que se comparte entre los modelos autistas y lo que está pasando en los humanos. La respuesta es sí, aunque parezca complicado, ¿no? Es sí porque nuevamente tenemos estas regiones en el humano, por ejemplo, el hipocampo que se conecta con el tálamo y con el accumbens y con la corteza prefrontal, esas mismas conexiones las tenemos en las ratas. El sistema límbico es un sistema que corresponde todavía al cerebro conocido como paleocerebro, ¿no? Entonces lo compartimos todavía con nuestros, en la evolución, ¿no? Compartimos algunos genes con los roedores, como las ratas, y por lo tanto sí podemos hablar de este tipo de estudios, ¿no? Donde digamos que lo que encontremos de neurobiología en las ratas lo podemos aplicar también a los pacientes humanos, y es tan así que pues hemos tenido bastantes avances, ¿no? En este estudio de la neurobiología. Existen a veces algunas, ¿cómo decirlo? Susceptibilidades, ¿no? Se hieren algunas susceptibilidades porque nos dicen, no, yo no quiero que tú compares a un niño con una rata. A ver, vamos a poner algunos puntos sobre las IES, ¿no? El estudio de modelos animales, ¿no? El uso de animales de laboratorio siempre se hace con muchísima ética, con muchísimo profesionalismo y siempre teniendo un control, ¿no? De los experimentos. Por lo tanto, nuestras ratas pues no sufren y por lo tanto podemos sí tratar de equiparar nuestros resultados con lo que podría pasar en los pacientes autistas. Y además, pues no podemos hacer algunas intervenciones con niños, ¿no? Con humanos. Entonces, sí podemos tratar de utilizar este tipo de modelos animales. Finalmente, para tratar de mantener esto en su mente, les quiero mostrar un video para que vean que la conducta en algunas ratas se puede parecer mucho también a los humanos, o lo que esperaríamos que pasara con los humanos, ¿no? Entonces, permítanme tantito, activo esto, y con esto, de hecho, me despido para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Rats sometimes have a bad reputation, but it's one they probably don't deserve. A ver, se los cuento rapidísimo, también por cuestiones de que pensé que tenía los subtítulos y no están. Rápidamente, lo que ustedes van a ver es que estos investigadores pusieron en estas cajas que se llaman cajas de restricción de movimiento a unas ratas, ¿no? Y resulta que entre ratas también tenemos diferentes cepas, ¿no? Diferentes razas, por así decirlo. Y normalmente cuando son ratas blancas, pues se ayudan entre ellas, pero una rata blanca y una rata, se llaman con capucha, ¿no? Estas que tienen como manchas negras, las van a ver más adelante, son de dos, digamos, cepas diferentes, entonces entre ellas se verían pues diferentes, ¿no? Como si un caucásico y una persona de origen africano pues, se vieran diferente, ¿no? Entonces la pregunta aquí era, ¿las ratas son empáticas? O sea, podemos estudiar, por ejemplo, cosas como empatía, ¿no? Y dolor y cosas que vemos en los humanos autistas con las ratas autistas. Bueno, vamos a ver lo que va a pasar cuando se encuentran estas ratas que están en un problema, ¿no? Están atrapadas, no pueden salir. ¿Recibirán ayuda de otra rata? Veamos. After all, not only do they show empathy toward companions in distress, scientists have now discovered that they will also help strangers. What we did was we took one rat who was always the free rat, and then we had a stable of strangers. So on each day, and we do 12 days of testing, each day the free rat saw a different trapped rat. And what we saw was that they opened for strangers just like they were cage mates. However, when these rats were tested with rats from another strain, in this case a black-caped variety, they would not help the stranger in distress. That led us to think that there might be some kind of social bias where rats will only help rats who are similar to them. And to
test this question, we paired 2 rats of different types and housed them together. And we found that once they were housed together, those rats were willing to do anything for each other. So they were willing to help each other, even though they weren't similar to each other. To figure out whether helping behavior required familiarity with an individual or with a strain, the researchers housed albino rats with black-caped ones for 2 weeks. The albino rat was then rehoused with another albino rat before testing. They still remember living with this one individual black-caped rat, and consequently, they ended up opening for the black-caped strangers. What that says is that the albino rat needs to know one individual of that type in order to extend a very pro-social feeling towards others that look like or smell like or feel like that individual. So in other words, a diverse social environment made them act in a helpful manner towards others who are very different from themselves. But what happens if they never meet themselves? What happens if they never have been exposed to another individual like themselves? So we sort of did a Jungle Book type experiment where we took the albino rats and we raised them from the day of birth in Long Evans litters. So they grew up in a world where they had no exposure to their own kind. We found that rats who were raised in a different world than their own were not interested in helping rats of their own kind as adults. And this was a powerful demonstration that social experience was the only variable that was determining who rats choose to help and who they choose not to help. Familiarity with the type of rat is clearly needed. And if they are not familiar with the type of rat, they don't help. And that includes even their own type. And so they won't help. If they were raised in a different strain environment, they will not help strangers of their own strain. But once they've met even just one individual of a different strain, they will extend helping toward others of that strain. And that's a really powerful message that... Perdón, algo salió mal. Al final lo que nos están diciendo es que ellos creían que como las ratas habían sido criadas en sociedad, lo que les comentaba anteriormente, son animales muy sociables, entonces por eso ayudaban a otras ratas, aunque no se conocieran, aunque fueran extrañas. Pero entonces empezaron a criar a ratas que vivían separadas, que estaban aisladas. Entonces nuevamente la importancia del contacto social y de promover pues este tipo de cuestiones, ¿no? De la inclusión. Si estas ratas crecían de forma aislada, no ayudaban a otras ratas, incluidas ratas de su propia especie, porque no había como esta forma de reconocernos entre nosotros, ¿no? No sabíamos, bueno, estas ratas no sabían ni siquiera que ellas eran ratas porque no podían reconocerse tampoco en otras, ¿no? Entonces, cuando crecemos en sociedad, cuando crecemos con inclusión y con convivencia, e incluso cuestiones como la empatía se pueden ir desarrollando. Y ese es un sustrato que también se ve desde la biología, ¿no? Desde las ratas del laboratorio en este caso, ¿no? Cuando tendemos a aislarnos, no podemos tener empatía, ¿no? Por eso es que también promovemos mucho este tipo de cuestiones como la inclusión, ¿no? Para que de entrada es un recordatorio más de que en los animales, en la biología, podemos encontrar sí sustratos de empatía y por lo tanto sí podemos seguir estudiando este tipo de ítems, ¿no? En los animales, y porque también pues en nosotros mismos, ¿no? En seres humanos deberíamos también justo promover este tipo de cuestiones, ¿no? La empatía y la socialización, y no podemos dejar a nuestros niños autistas sin socializar, porque nuevamente forma parte de nuestra sobrevivencia, ¿no? Durante la evolución también. Y con eso me despido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Marielena. Le agradecemos su presentación, sin duda interesante,
Y pues bueno, ha despertado algunas inquietudes, ¿no? Afortunadamente, pues, en el público. Nos parece que siempre este espacio de charla, ¿no? De intercambio de ideas, pues también es parte de lo que la conferencia implica. Y bueno, sin más, quisiera dar lectura a algunas preguntas, ¿no? Algunos comentarios y esperamos que nos pueda comentar al respecto. Los iré trataré de ir mencionando las preguntas, relacionando algunas para que se hagan más cortas y más o menos en el orden en que fueron apareciendo, ¿no? La primera de ellas nos dice que, bueno, al parecer los tipos de alteraciones, tanto genéticas como epigenéticas, parece que pues no hay duda en que afectan el desarrollo, ¿no? Pero pues al parecer no siempre conducen, digamos, o traen como consecuencia este tipo de alteraciones al autismo, ¿no? En otras palabras, ¿no le parece que las bases biológicas están un tanto difusas o un tanto demasiado amplias con respecto al autismo? Sí, claro. Eh, Cuando yo les mostraba este mapeo de genes, era justo para que también tratáramos de entender el espectro, ¿no? No todos los autistas tienen alterado el mismo número de genes y por lo tanto podemos nuevamente tener desde niños SABAT hasta niños con grandes deficiencias en en el desarrollo intelectual, ¿no? Sí, es difuso, sí estamos todavía tratando de mapear este tipo de huellas, ¿no? De huellas de alteraciones en los genes, y justo por eso es que hablamos de un espectro, ¿no? Sí es cierto, es muy difuso, hay muchas cosas que aún no sabemos, pero lo que sí podemos afirmar con la evidencia con la que contamos actualmente es que por lo menos estas familias de genes sí están implicadas en la mayoría de los autistas, y por lo tanto la epigenética y el desarrollo de estas proteínas va a inevitablemente o eventualmente alterar la conducta y la vida de las personas con autismo. Si a eso se refieren, sí, yo lo sé, no es muy difuso, es amplio, muy amplio, ¿no? Tan amplio es el espectro como tan amplio pueden ser las causas, ¿no? No todos los autistas tienen alteraciones en los mismos genes, pero sí hay algunos marcadores, algunos sustratos genéticos que se mantienen en todos los pacientes, ¿no? Por ejemplo, estos que tenemos aquí mapeados, ¿no? La mayoría de estos están en casi todos los pacientes autistas alterados. Muy bien. La siguiente pregunta, durante el desarrollo embrionario y durante la vida postnatal temprana es muy importante la poda neural. ¿Qué ocurre en el encéfalo? Bueno, ya nos ha mencionado algunas cosas, pero y en la médula espinal, ¿hay algún dato sobre la médula espinal de individuos con autismo? Mire, esa pregunta no me atrevería a ampliar mucho, puesto que es poco lo que he revisado realmente, ¿no? Honestamente. Pero cuando nos remitimos a la entrada, a las entradas que vienen de la médula espinal, que justo es el tálamo, déjenles muestro esta imagen, aquí. La mayoría de las entradas del mundo exterior, del mundo sensorial, efectivamente, vienen o pasan por el tálamo, ¿no? En esta porción de la base del encéfalo. Entonces, seguramente sí, no me atrevería a dar datos que no poseo, pero esta estrecha relación entre las entradas sensoriales, por supuesto, que pasan por el tálamo y que evidentemente tienen que filtrarse, ¿no? Hacia otras regiones, es seguro que están alteradas. Exactamente en qué, no me atrevería a decir algo que desconozco, ¿no? Pero es muy probable que sí, de hecho por ahí manejaba algunos datos del hipotálamo, no del tálamo como tal, pero sí del tálamo, que nuevamente, repito, son los que filtran las entradas sensoriales, y el hipotálamo se encuentra en algunas regiones sobreactivado, justo por este incremento de las entradas sensoriales. Yo creo que por aquí viene la pregunta, ¿no? Si tenemos un exceso
entrada sensorial, qué modificaciones tenemos a nivel de, pues de esto, ¿no? De la médula espinal, no lo sé, pero del tálamo sí, que son las entradas de la médula espinal hacia el encéfalo. Y además, si tomamos en cuenta que mi maestro de anatomía, ¿no? Nos decía, es que tomen o piensen en el tálamo y en el hipotálamo como estas telefonistas, ¿no? Que existían hace mucho tiempo, que son las que, ¿se acuerdan que, bueno, las películas, yo tampoco las vi, ¿no? Que conectaban a un número con otro número, que iban poniendo cables, ¿no? Entonces, ¿con quién quiere llamar? Pues al número tal. Entonces, el tálamo funciona más o menos así, ¿no? El tálamo es el que nos va diciendo, a ver, tú, conexión que vienes de, por ejemplo, el oído, del olfato, del gusto, de la vista, el tálamo es el que va diciendo filtros para acá, filtros para acá, filtros para acá. Entonces, tiene muchísimo trabajo, pero en algún punto también se agota. Entonces, es cierto, en la filtración de la información que viene de la médula espinal, que pasa por el tálamo y el hipotálamo sí están alterados, justo por estas entradas sensoriales, ¿no? Pero les voy a buscar con mayor precisión qué pasa en la médula espinal. Muchas Me gracias. comprometo. Perfecto, ha quedado grabado el compromiso. Sí. Bueno, ya nos ha mencionado que las características de las personas con autismo se deben tanto a factores genéticos como epigenéticos, ¿no? Entonces nos preguntan aquí si podría abundar más sobre el caso de las conductas estereotipadas, ¿no? Las bases genéticas de estas conductas estereotipadas, ¿podría decirnos un poquito más de ellas? Sí, más que de las bases genéticas, porque ya hablamos de los genes que están involucrados, ya más bien a nivel de los núcleos encargados del control motor, ¿vale? De entrada, cerebelo, ¿no? Sí, el cerebelo nos ayuda justo a que durante el aprendizaje y generación de las memorias motrices, estas conductas pues se guarden aquí en el cerebelo. Por ejemplo, se ha demostrado que pacientes con Alzheimer que aprendieron durante la infancia o durante su vida a tocar, por ejemplo, algún instrumento musical, ¿no? Un piano o un violín, estos recuerdos no se le van aunque tenga Alzheimer. Un pianista con Alzheimer puede seguir tocando el piano sin ningún problema. ¿Por qué? Bueno, porque existe esta memoria motriz y esta memoria motriz está guardada justo en el cerebelo. Y el cerebelo, a su vez, tiene conexiones directas o recibe informaciones de la corteza motora y del estriado, del núcleo estriado. Entonces, en el núcleo estriado justo tenemos que la mayor parte de sus neuronas son GABAérgicas, de la misma forma que el cerebelo tiene su actividad es en un 90% con GABA. Y decíamos anteriormente, de los genes que sí se ha demostrado que están involucrados en el autismo, básicamente al 100%, uno de ellos tiene que ver con el receptor para GABA. Entonces, si tengo una alteración en el receptor para GABA, mis neuronas GABAérgicas del cerebelo que se encargan del control motor no van a estar funcionando adecuadamente. Por lo tanto, el cerebelo, decíamos, está reducido en tamaño y también está reducido en funciones. Por eso es que los movimientos estereotipados pues se ven exacerbados, ¿no? También el núcleo estriado, sus neuronas de proyección son GABAérgicas, entonces, y también, claro, tienen receptores GABAérgicos, por lo tanto, cuando tenemos alteraciones de este neurotransmisor, podemos observar este tipo de trastornos, ya de conductas estereotipadas. Su sustrato, si lo quieren ver así, pues es la alteración desde el receptor, ¿no? Del gen que codifica para el receptor para GABA. Es el gen que se encuentra en el cromosoma número 15, en el brazo 15Q11 al Q13, y específicamente para las subunidades beta 3, A5 y gamma número 3. ¿Vale? Ok. Aquí voy a tratar de relacionar varias preguntas. Quedaría más o menos así. Nos mencionó su trabajo con la cerebrolicina, ¿no? ¿Podríamos decir que esta puede prevenir el fallo en la migración celular durante el neurodesarrollo? ¿O habría otra manera de prevenirlo? O si no es posible prevenirlo, estaríamos hablando de que el principal tratamiento
tendría que ser educativo y conductual. Sí, es algo que yo traté de resolver durante muchas noches del doctorado, contestar esa pregunta. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque a veces queremos encontrar una cura para todo, ¿no? Y cuando se presentó justo este fármaco, no tiene mucho, bueno, se desarrolló por ahí de la época de los 80s en Rusia, pero nunca se le dio como un tratamiento o como un seguimiento, ¿no? Para hacer estudios poblacionales más amplios. Se retomó hasta el 2008, 2009, cuando se presentó justo como el fármaco milagro que iba a hacer que los pacientes, por ejemplo, con Alzheimer, que no recordaban ni su nombre, ahora pudieran tener pláticas de lo que habían hecho hace 20 años. Entonces eso como que abrió muchísimo la esperanza en muchas personas de que trastornos neurodegenerativos podrían ser de alguna forma solventados. ¿Qué nos encontramos nosotros? Bueno, que eso podría ser sí y solo si actuamos de forma muy temprana en los casos de los autistas, o por lo menos el trabajo en el que participamos nos decía eso, ¿no? Sin embargo, no es que fuera una cura. Resulta que si vemos ahora sí con un poquito más de detalle estas gráficas, podemos ver que, no es cierto, aquí no la tengo, esta es del día 21. Es cierto que incrementamos los contactos sociales, este es el tiempo en el que yo tengo contactos sociales con las ratas, ¿no? Las ratas, es cierto que mantienen un buen número de contactos sociales, se incrementa el tiempo de contactos sociales entre ellas, ¿no? Esta es una rata que tiene cerebrolicina y estas son ratas que no tenían cerebrolicina. Aunque están por debajo de los controles, es cierto que había un incremento en la frecuencia de contactos. Pero esto es a 21 días, con ratas, les decía, muy jóvenes, ratas que en el humano podrían ser entre 2 y 4 años. Pero conforme iba pasando el tiempo, al día 21 nosotros suspendíamos la administración del fármaco. A los 35 días sí veíamos todavía un incremento en la conducta social, no en el contacto social, pero a los 70 días se había diluido el efecto. Entonces, lo que ahora no sabemos y lo que toca en un siguiente estudio es evaluar si este efecto que se va diluyendo con el paso del tiempo no lo es, si mantenemos la administración durante más tiempo, o si, por ejemplo, se hace por periodos, ¿no? Esta administración que yo les hablo comenzó por ahí del día número 7 después del nacimiento, que correspondería a algo así como casi cuando el niño acaba de nacer, ¿no? En el humano. Entonces lo que ahora queríamos hacer era como esperar un poco más el tiempo de inicio de administración, algo así como lo que correspondiera a algunos meses de vida en el humano, por ejemplo, 10, 8 meses hasta los 3 años en el humano, ¿no? Pero ahora en rata, y ver si este efecto sí se mantenía nuevamente hasta los 35 días, 70 días, pero ahora tendríamos que hacer una intervención, ¿no? Si yo dejé de administrar el fármaco al día 21, a lo mejor al día 35 volver a retomarlo, ¿no? Y tener, por ejemplo, otra semana de administración, es lo que tenemos en mente, ¿no? Hacer del día 35 al día 42 una segunda administración para ver si al día 70 volvemos a ver los mismos cambios que encontramos al día 21. Es decir, tratar de solventar que se haya diluido el efecto del fármaco. ¿Por qué? ¿Por qué lo paramos? ¿Por qué no lo continuamos? Bueno, porque igual que en la rata, en el humano, tenemos problemas para la administración. El cerebrolicin no se puede aplicar en cualquier lugar. Se tiene que aplicar en un hospital por personal capacitado. Es una administración que resulta incluso hasta para los pacientes adultos dolorosa, es intramuscular, pero además tiene que hacerse lentamente, o sea, no podemos hacer una inyección de 2 segundos y ya está, no, tiene que ser cuando menos de mantener la aguja quieta entre 5 y 10 minutos para que sea esto justo una administración muy lenta, es doloroso. Y un niño autista pues no lo va a soportar tan fácilmente, ¿no? Entonces, por eso es que dijimos, a ver, ¿servirá? Solamente dejándolo hasta el día 21,
servirá que sí fue un tratamiento temprano, pero parece que se diluye en el tiempo. Entonces tendríamos que hacer una nueva administración, hacerla por periodos, es algo que aún no conocemos, ¿no? Nuevamente, hay muchas cosas que aún están en el camino, aún se desconocen, pero es una primera aproximación, ¿no? La cerebrolicina podría ayudar. Yo creo que sí. También el problema es que tratamos de hacer los experimentos con ensayos clínicos, pero no tuvimos muy buena aceptación ni de padres ni del personal de las escuelas de educación especial, no diré de dónde, pero quisimos hacerlo y no nos apoyaba, por ejemplo, el médico, ¿no? De la escuela de educación especial no nos quiso apoyar, porque nuevamente tendremos que tener el consentimiento de los padres. Pero resulta que, pues haciendo estas búsquedas en internet, me enteré de que hay algunas asociaciones o grupos de padres de niños autistas que compran la cerebrolicina, la mandan a traer de Viena, ¿no? La importan, y ellos en su desesperación la aplican a sus hijos personalmente. Claro, no podemos tomar esto como un estudio serio, puesto que no hay como un cierto control, ¿no? Pero es cierto que hay varios grupos en internet, ¿no? De padres de niños autistas que la ocupan, sin informarle a algún médico, pero reportan muy buenos cambios, ¿no? Aquí el problema es que tendremos que, no, bueno, en nuestra mente científica, ¿no? Tratar de buscar que se haga de forma, pues esto, ordenada, ¿no? Que se haga bajo un método, el método científico, para poder decir que pues no fue cuestión de suerte, ¿no? Porque nuevamente hablamos de un espectro, y puede ser que le funcione a un niño, pero puede ser que no le funcione a otro, ¿no? Ok. Ya para ir cerrando, mencionó también por ahí que la alimentación era muy importante, ¿no? Incluso que usted veía bien el asunto de los nuevos etiquetados. Entonces aquí nos preguntan si hay algunos productos que se deberían evitar, ¿no? Porque pudieran intensificar los rasgos del TEA, ¿no? O ya sea, evitar ya sea darlos directamente a los niños o a las mamás durante la gestación, ¿no? O durante la lactancia, ¿no? ¿Usted conoce o sugeriría evitar algunos de estos medicamentos? Por aquí nos preguntan específicamente, por ejemplo, de los yogur, por ejemplo, o alguno que usted pudiera comentarnos. Sí, de hecho, justo cuando yo estaba leyendo estos trabajos, y una compañera del laboratorio también que se encarga de este modelo con ácido propiónico, cuando yo estaba leyendo sus trabajos de investigación, pues sí me preocupé muchísimo, ¿no? Porque resulta que sí es cierto, tenemos mucho ácido propiónico en algunos medicamentos, perdón, en algunos alimentos, y que además se generan como consecuencia de la activación de la microbiota cuando damos algunos sustratos a estas bacterias, ¿no? El sustrato en este caso eran muchos lácteos y muchos cárnicos que tenían ácido propiónico. Entonces, sí, durante la gestación las madres deberíamos cuidar nuestra alimentación, ¿no? Pero nuevamente, el problema es que sí nos echan la culpa de muchas cosas, ¿no? Pero muchas mujeres no saben que están embarazadas cuando estos procesos tan importantes se están llevando a cabo. Yo quiero volver a hacer énfasis. El cierre del tubo neural tiene lugar entre el día 22 y el día 24 de la gestación. Muy pocas mujeres saben que están embarazadas en ese momento, a menos que lo estén buscando, ¿verdad? Entonces, sí deberíamos como hacer un tipo de alerta, ¿no? De que estos alimentos deberían no ser consumidos o consumidos muy poco en las madres gestantes. En el caso de los niños, es cierto también, ¿no? Que se habla de la modificación de la dieta, sobre todo aquella que tenga que ver con el gluten, ¿no? Sé que se sigue buscando, sí ya se sabe que un incremento de gluten, esta proteína, al final de cuentas es una proteína, también pudiera estar en los niños, ya en los niños autistas, sobreactivando nuevamente la respuesta del sistema inmunológico. Entonces, al tener todo este tiempo presente la inflamación, exacerbamos aún más la inflamación como consecuencia de la activación de este sistema inmunológico a partir de una proteína tan sencilla como el gluten, que por eso hay muchos estudios que dicen, a ver, quita el gluten y seguramente los síntomas mejoran. Otra teoría nos dice que reducir grasas, ¿no?
un tipo específico de grasas, para que con esto evitemos también, nuevamente, hay algunas rutas metabólicas que aún están como en estudio, pero parece ser que sí, que si modificamos la dieta quitando gluten y quitando este exceso de grasas y también evitando muchísimo los edulcorantes, que ahora también ya sabemos están asociados con hiperactividad, podríamos también mejorar las conductas autistas. Pero sí, hay por ahí algunos manuales, ¿no? De dieta para autistas. Y sí funciona, ¿no? Sí funciona. Ok, y la última pregunta, bueno, últimas dos preguntas que las voy a hacer conjuntas. ¿A qué edad podríamos hablar de una intervención temprana? Y pues en su opinión, ¿en qué debería basarse un especialista para sugerir o antes de sugerir un medicamento? Qué buenas preguntas. Me repite la primera, por favor. ¿Qué tan temprana es la intervención? Bueno, miren, Ajá. cuando nosotros decíamos, a ver, estamos tratando de intervenir o vemos buenos resultados, por ejemplo, con cerebrolicina a partir del día 7 después de la gestación, pues les decía, eso corresponde en una etapa súper ultra temprana del neurodesarrollo, ¿no? Pero podríamos hablar que correspondería incluso a algunos días después del nacimiento o semanas después del nacimiento en los humanos. Entonces, mi tarea fue tratar de investigar qué tan temprano es temprano, ¿no? Para ver si correspondían con nuestros datos. Entonces, hay algunos softwares, ¿no? Que se encargan de estudiar en niños cómo es que su vista se dirige a, por ejemplo, rostros, ¿no? Caras, humanos, si responden a gestos o no responden, siendo aún bebés, ¿no? Porque, nuevamente, si recordamos allá la definición de Kanner, cuando hablaba de lo biológicamente innato de lo que carece un autista, es justo el contacto social, ¿no? Entonces, estos tipos de escáneres han demostrado que pueden funcionar y que funcionan y que incluso han acertado en niños que posteriormente desarrollan autismo, es que son bebés, o sea, realmente bebés de 2, 3 meses, es lo más temprano que yo encontré, 2, 3 meses, en el que se evalúa si los niños realmente siguen, ¿no? Y responden a, por ejemplo, rostros, caras también conocidas, caras desconocidas, caras de la mamá, o si se van por ejemplo, los bordes, donde tienen, por ejemplo, figuras geométricas, o donde tienen, por ejemplo, engranes, algunas cosas domésticas, ¿no? A lo mejor un vaso, una pelota. Los niños que van a desarrollar autismo, a los 2, 3 meses, giran la vista para estos objetos y no la giran hacia los rostros humanos, ¿no? Es lo más temprano que yo encontré. Más bien deberíamos preguntarnos, ¿podemos conseguir ese software? ¿No? ¿O deberíamos tenerlo? ¿Podríamos tratar de conseguir ese tipo de formas de diagnóstico en niños tan pequeños? A lo mejor nos ayudaría a tener como ya una ventaja, ¿no? Para el diagnóstico temprano, ¿no? Sería lo más temprano que podríamos. Y sí, entre más temprano, mejor. ¿Qué podemos hacer si no tenemos este software? Pues evidentemente lo que acaban de decir, ¿no? Nosotros, bueno, los especialistas, más bien yo no me considero especialista de autismo, de la neurobiología sí, pero ustedes que están más en contacto con los niños, sabrán todavía muchísimo más técnicas, ¿no? De conducta, de realizar sus evaluaciones conductuales, pero claro, siempre antes de recomendar un fármaco, deberíamos hablarlo pues entre un psicólogo, bueno, de entrada ustedes, ¿no? Como primeros respondientes ante localizar a un niño autista, con, pues, evidentemente los psiquiatras, ¿no? Los psiquiatras y los neurólogos también, y los psicólogos. Yo creo que sí debería ser un trabajo en colaboración, un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. ¿Por qué les digo esto también? Y hacerlo con mucha responsabilidad, porque también en este estudio, que fue pionero, el estudio de la cerebrolicina, evidentemente necesitábamos tener controles, ¿no? Y algunos me podrían preguntar, oye, ¿y tus controles que tenían cerebrolicina eran ratas más inteligentes? ¿No? Pues, si me estás diciendo que personas con Alzheimer,
con Parkinson o estas personas con autismo pudieron tener una mejoría en sus contactos sociales, y no les mostré también algunas de mejorías en pruebas de aprendizaje y de memoria. ¿Tus ratas controles eran más inteligentes? No, ¿no? Mis ratas controles que recibieron cerebrolicina, que tenían, pues digamos, niveles de neurotransmisores normales, y yo les vengo a dar un fármaco que está exacerbando ahora estos sistemas que estaban trabajando bien, lo que encontramos fue ahora un incremento en la ansiedad. Por ejemplo, las ratas se volvían muchísimo más ansiosas. Estas ratas también se volvían más estresables. Estas ratas disminuían incluso sus puntuaciones, ¿no? de aprendizaje y de memoria. Entonces, no es tan fácil decir, este es un medicamento milagro, dénselo a todos, que todos lo consuman y van a ser más inteligentes. No, en pacientes solamente ha funcionado, no se ha demostrado que en pacientes que tienen alguna alteración, sí, mejoran, ¿no? Conductas, mejoran memoria, mejoran aprendizaje, pero en pacientes normales no. Entonces, como también nosotros estamos hablando de un espectro, pues tampoco me atrevería a sugerir, todos consuman cerebrolicina, no démosle cerebrolicina a todos los niños. No, yo más bien creo que tiene que ser un trabajo muy, pues muy consensuado, ¿no? Porque al final de cuentas, cualquier modificación que hagamos, ¿no? Siempre pensemos esto, cualquier cosa que introduzcamos a un cerebro en desarrollo, porque siguen siendo cerebros en desarrollo, pues van a tener una consecuencia en la vida adulta, ¿no? Entonces sí, yo creo que antes de dar alguna sugerencia de algún fármaco, deberíamos tratar de tener esta colaboración, ¿no? En grupos de trabajo multi e interdisciplinarios. Muy bien, pues muchas gracias, doctora María Elena Bringas. Creo que sin duda ha sido muy enriquecedor, ¿no? Especialmente, bueno, para las personas que ahorita están participando del diplomado, pues el tema del TEA es el que tenemos sobre la mesa, ¿no? Sobre los aspectos históricos, conceptuales, y bueno, la neurobiología del TEA, que también es parte de lo que nos ayuda a comprender este trastorno de una forma más integral, ¿no? Y bueno, y para todos aquellos que en general también se interesaron por el tema, algunos estudiantes, profesionistas que nos acompañan. Me voy a permitir, pues, entregarle a la distancia, ¿no? La constancia que le haremos llegar, por supuesto, a través de su correo electrónico, y que, bueno, a la letra dice: Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, licenciatura en Educación Especial, maestría en Educación Especial, cuerpo académico, Educación Especial y Procesos de Aprendizaje, otorgan la presente constancia a la doctora María Elena Bringas Tobón por haber impartido la conferencia virtual Neurobiología del Trastorno del Espectro Autista a docentes, alumnos, investigadores y profesionales de la educación. Por la cultura a la justicia social, Tlaxcala de Xicoténcatl, a 28 de septiembre de 2020, y lo firma la directora de la facultad, la maestra Diana Selene Ávila Casco. Doctora, pues con esto estaríamos concluyendo el evento. Le haremos llegar esta constancia, desde luego, por correo electrónico. Les recordamos a los asistentes que también deben registrarse en el link que les estarán compartiendo en estos momentos. Es un link simplemente para registrar su asistencia. Ya está ahí compartido para que puedan también tener su constancia de participación. Y esperamos, doctora, pues que tengamos otra oportunidad. Claro, ¿no? Que sí, con mucho gusto. Por estas vías, ojalá ya se pueda de forma presencial por allá en la facultad, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que no sea la última vez que nos...